Hola, mi nombre es Nora y a nombre de Hanome les doy las gracias por adquirir uno de los productos de la más alta calidad en su categoría. En este video les explicaremos las características principales y aprenderemos el funcionamiento básico a través de aplicaciones prácticas con su máquina de coser Hanome modelo 3008. Contenido. Su paquete incluye manual de instrucciones, bolsa de accesorios, control de velocidad, funda y su máquina de coser Hanome modelo 3008. Accesorios. 4 carretes. Pie para cierre. Guía para dobladillo invisible. Pie para ojales. Pie para dobladillo fino. Descosedor. Paquete de agujas del número 14. Destornilladores. Y aceite. Nomenclatura. Conexión. Volante. Al sacarlo, desactivamos la aguja. 2 portacarretes. Devanador en sus 2 posiciones. Posición activa. Posición inactiva. Guía de devanado. Guía hilo. Tira hilo. Selector de tensión del hilo. Palanca de remate. Selector de puntada. Selector de largo de puntada. Barra aguja. Sujeta prensatelas. Pie de uso general. Aguja. Tornillo aguja. Palanca prensatelas en sus 3 posiciones. Posición normal. Posición elevada. Posición adicional. Placa aguja. Nos ayuda a medir el ancho de la costura y nos permite realizar costuras en ángulo recto desde el borde de las telas, continuando con la misma distancia. Mesa supletoria. Brazo libre. Ensartador. Y cortahilo. Conexión. Nuestro control de velocidad tiene 2 extremos, uno que va conectado a la máquina y el otro a la corriente eléctrica. La velocidad de costura puede variar. Mientras más fuerte presione el control, más rápida será la costura. Devanado. Sacamos el volante para desactivar la aguja. Colocaremos el hilo en el portacarrete. Pasamos el hilo por la guía del devanador. Introducimos el hilo por uno de los orificios del carrete.
colocamos el carrete en el devanador y lo empujamos a la derecha. Notemos que el hilo queda hacia arriba. Llenamos un poco. Paramos. Cortamos el hilo y pisamos el control de velocidad. Una vez lleno el carrete, deslizamos el devanador a la izquierda y metemos el volante para activar nuevamente la aguja. Colocación de carrete. Para colocar el carrete, retiramos la mesa supletoria, abrimos la tapa frontal, retiramos la bobina. Colocamos el carrete dentro de la bobina, llevando el hilo por la ranura. Colocamos la bobina, cerramos la tapa frontal y colocamos nuevamente la mesa supletoria. Ensartado en 4 pasos. Para realizar el ensartado, colocamos el hilo en el portacarrete derecho e introducimos el hilo por el portacarrete izquierdo. Paso número 1. Paso número 2. Paso número 3. En este paso es necesario girar el volante hacia nosotros para elevar el tirahilo y pasar el hilo a través de la ranura. Paso número 4. Pasamos el hilo por la guía de la barra aguja. Colocamos la aguja en su posición más alta. Bajamos el ensartador. Pasamos el hilo por las guías y subimos el ensartador. Jalamos el hilo por la parte de atrás y así queda ensartada nuestra aguja. Una vez ensartada la aguja para sacar el hilo de la bobina, giramos el volante hacia nosotros hasta sacar el hilo de la bobina hacia afuera y finalmente pasamos los hilos por debajo del prensatelas. Ajuste de tensión. El ajuste de tensión dependerá del tipo de tela que se esté usando. Pueden ser delgadas, rígidas, gruesas. También puede influir la cantidad de telas que se desee coser o el tipo de puntada que se esté usando. A mayor número, mayor tensión. A menor número, menor tensión. Cuando la tensión es correcta, la puntada se coserá distribuida de forma uniforme y esto se observa por la parte superior o inferior de la costura. Costura recta. Nuestra máquina cuenta con una puntada recta que podemos variar por medio de nuestro selector de largo de puntada. Entre más alto sea el número, más larga será la puntada. Para poder realizar una costura recta, colocaremos el selector de puntada en A y nuestro selector de largo en 1. Pasamos a largo 2. A largo 3.
Y finalmente a largo 4. Una vez terminado, podemos observar los 4 tipos de recta, cada una con diferente largo de puntada. Cuando requerimos de un remate, usamos la palanca de retroceso. Al presionar la palanca, la tela retrocederá unas puntadas y al liberarla, continuará con su costura normal. Seleccionamos una puntada recta. Cosemos. Y así es como queda un remate utilizando la palanca de retroceso. Posición de aguja. La aguja cuenta con 2 posiciones. Al coser con la puntada A, la aguja coserá por el centro del prensatelas y al seleccionar la puntada B, coserá del lado izquierdo del prensatelas. Aquí podemos observar la diferencia entre una posición de aguja y otra. Costura de zigzag. Nuestra máquina cuenta con diferentes tipos de zigzag útiles para zurcir, coser botones, costura de aplicación y en las orillas de las telas para evitar que se deshilachen. Ponemos nuestro selector de puntada en C, selector de largo en 1. Aumentaremos el largo de puntada a 2. A 3. Y finalmente a 4. Aquí podemos ver los 4 diferentes largos de puntadas. Podemos ver que en nuestro selector de puntada, de la puntada C a la puntada B, tenemos líneas de diferentes tamaños, las cuales nos indican el ancho del zigzag. En esta muestra seleccionaremos un ancho mínimo. Un medio y finalmente un máximo. Puntadas utilitarias.
Las usamos para realizar dobladillos y decoraciones. Ponemos nuestro selector de puntada en D y largo de puntada en 1. Ahora ponemos nuestro selector de puntada en E y largo de puntada en 1. Y así es como quedan nuestras puntadas utilitarias. Puntadas elásticas. Las puntadas elásticas están formadas por puntadas hacia adelante y hacia atrás, formando una costura que no se rompe con facilidad. Para poder realizarlas, ponemos selector de largo en Super Stitch S+ o S-. S+ si queremos la puntada abierta y S- si queremos la puntada cerrada. Iniciamos con el selector de puntada en A y el selector de largo en SS. Pasamos a la C. D. Y finalmente a la E. Y así es como quedan nuestras puntadas elásticas. Costura de resorte. Para realizar la costura de resorte, usaremos la puntada D, selector de largo en 2. Colocamos la tela y el resorte.
Cosemos un poco. Después estiramos el resorte y seguimos cosiendo el resto. Y es así como queda nuestro resorte. Costura en prendas circulares. Al retirar la mesa supletoria, podemos coser prendas circulares como son dobladillos de pantalones, puños y prendas pequeñas. Ponemos nuestro selector de puntada en A, selector de largo en 2. Cosemos. Y así es como queda nuestra costura en prendas circulares. Dobladillo invisible. Para realizar un dobladillo invisible, ponemos el selector de puntada en E y selector de largo en 4. Es necesario colocar la guía para dobladillo invisible. Aflojamos el tornillo del sujetaprensatelas. Colocamos la guía para dobladillo invisible y apretamos el tornillo. Para este dobladillo es necesario realizar un doblez y posteriormente el ancho de la bastilla deseado, dejando un margen de medio centímetro. Cosemos. Y así es como queda nuestro dobladillo invisible. Dobladillo fino. Usamos el dobladillo fino en telas muy delgadas como gasas, telas para mascadas y telas ligeras. Para realizar el dobladillo fino, colocamos el pie de dobladillo enrollado. Colocamos el selector de puntada en A. Selector de largo en 2. Levantamos ligeramente la tela para alinearla en la guía del pie. Cosemos. Y así es como queda nuestro dobladillo fino. Ojal en 4 pasos. Retiramos el pie de uso general
y colocamos el pie para ojales. Para hacer un ojal, marcaremos el tamaño deseado en la tela y la colocamos bajo el prensatelas. Deslizamos el pie de ojal hacia nosotros de forma que se tengan visibles las dos marcas. Ponemos el selector de puntada en ojal 1 y cosemos hasta llegar a la marca inferior. Pasamos el selector de puntada a ojal 2, cosemos de 3 a 4 puntadas y pasamos el selector de puntada a ojal 3, cosemos hasta la marca superior. Y finalmente, pasamos el selector de puntada a ojal 4 y damos 3 o 4 puntadas para terminar el ojal. Para abrirlo, colocamos un alfiler en la presilla superior. Y con un descosedor, lo ranuramos de abajo hacia arriba hasta topar con el alfiler. Pegado de botón. Para coser un botón es necesario retirar los impelentes. Retiramos la mesa supletoria. Abrimos la tapa frontal. Bajamos la palanca de descenso de impelentes y la empujamos a la derecha. Cerramos la tapa frontal y colocamos nuevamente la mesa supletoria. Ponemos nuestro selector de puntada en C. Colocamos nuestra tela y el botón con los orificios en forma horizontal. Bajamos el prensatelas. Bajamos la aguja en uno de los orificios del botón. Giramos el volante de forma que la aguja pase de un orificio a otro y cosemos unas puntadas. Para rematar nuestro botón, colocamos el selector de largo en B y cosemos nuevamente de 2 a 3 puntadas. Y así es como queda nuestro botón. Fruncido. El fruncido se utiliza como decoración en ropa infantil o ropa para dama. Es recomendable una tela suave o liviana. Colocamos el pie de uso general. Ponemos nuestro selector de puntada A, selector de largo en 4 y colocamos nuestra tela. Al terminar, separamos y jalamos los hilos que se encuentran al reverso de la tela para lograr el fruncido.
Y así es como queda nuestro fruncido. Cierre. Para coser un cierre, es necesario colocar el pie para cierre. Ponemos el selector de puntada en A, selector de largo en 2 y cosemos por un costado del cierre hasta llegar casi a la parte inferior. Con la aguja abajo, levantamos el prensatelas, cerramos nuestro cierre y continuamos cosiendo hasta llegar un poco más abajo del tope del cierre. Con nuestra aguja abajo, giramos el cierre y cosemos la parte inferior hasta llegar al otro lateral del cierre. Con nuestra aguja abajo, giramos nuevamente nuestro cierre y cosemos hasta arriba. Y así es como queda nuestro cierre. Aplicación. Para coser una aplicación es necesario cambiar el pie de uso general por el pie de aplicación, aditamento adicional, el cual, al ser transparente, nos ayuda a visualizar mejor la figura que estemos cosiendo. Cosemos alrededor de la aplicación, checando que la aguja cosa en el borde de la figura. Cuando cosamos esquinas o áreas curveadas, bajaremos la aguja y levantaremos el prensatelas para poder girar la tela y acomodar la aplicación. Una vez que acomodamos la aplicación, bajamos nuevamente el prensatelas y continuamos con nuestra costura. Y así es como queda nuestra aplicación. Cambio de aguja. Para realizar el cambio de aguja, aflojaremos el tornillo de fijación de aguja. Sacamos la aguja y colocamos una nueva. Notemos que nuestra aguja tiene una parte plana, la cual al introducirse debe ir hacia atrás. Al introducirla, empujamos hasta el tope y apretamos el tornillo. Limpieza. Para realizar la limpieza de nuestra máquina, retiramos la mesa supletoria, abrimos la tapa frontal, retiramos la bobina, quitamos los seguros, sacamos el rin y el cangrejo. Con una brocha limpiamos polvo y pelusa.
y colocamos una gota de aceite. Para colocar nuevamente las piezas, iniciamos colocando el cangrejo tomándolo del poste central. Al colocarlo se formará un círculo perfecto. Colocamos el rin. Ponemos los seguros e insertamos la bobina en el interior del cangrejo. Una vez más les doy las gracias por haberme permitido llegar hasta sus hogares. Hanome, porque simplemente amarás coser.